Gloria al Señor. Yo creo que tenemos en nuestra vida metas, amén. Y a veces, esas metas van a ocupar nuestra atención, nuestro interés, nuestro tiempo. ¿Y cuál es la meta en su vida? ¿Cuál es su meta en la vida? No sé si usted ha pensado, pero yo creo que sí, ¿verdad? Tiene metas y bueno, este día vamos a hablar precisamente de la guía de Dios sobre nuestra vida, pero bueno, ¿cuál es su meta? Pregúntese, ¿qué desea una vida? Ajá. Imagínese que está en un laberinto, un laberinto. Usted está en medio del laberinto, bueno, y en ocasiones no encontramos la salida, ¿no? Usted avanza y dice, bueno, ya parece que aquí es la salida y no, se encuentra y se choca con pared. Pero si hubiera alguien que desde arriba del laberinto pudiera ver todo el laberinto y le dijera, para aquí, para allá, a la izquierda, a la derecha, sigue de frente, aunque a veces el camino se va cerrando, pero sigue, por ahí vas a encontrar la salida. Si supiera, dónde está, nos ayudaría, ¿no? Mucho las instrucciones que nos diera. Bueno, a veces Dios está actuando de esta manera, ¿sí? Nosotros no vemos el final de ese laberinto y Dios quiere guiarnos, pero pregúntese, su meta, la meta que usted ahorita pensó, ¿será la misma que la que Dios tiene para usted? ¿Será la misma meta? Si no, Dios lo está guiando a un lado y la meta que usted tiene en mente es otra meta, y entonces está yendo por otro camino. Yo creo que si nos contestamos sí, yo creo que la meta que yo tengo en la vida es la misma que Dios quiere, bueno, entonces debemos permitir que Dios nos guíe por ese camino, ¿sí? Porque nosotros realmente no sabemos. ¿Qué va a suceder el día de mañana? ¿Usted lo sabe? No, pero Dios sí sabe. Y desde hoy lo está guiando para que el día de mañana usted esté donde Él quiere que usted esté, pero a veces no queremos, ¿no? Y bueno, en el libro de Números precisamente Dios quiere llevar al pueblo de Israel a la tierra que Él les ha prometido. De hecho, ellos no conocían el camino. Nunca habían caminado por ese desierto y es más, ni conocían la tierra de Canaán. Dios sí sabía el camino. Dios sí sabía por dónde debían ir para llegar a la tierra de Canaán. Y Él quería guiarlos por donde debían ir. Vamos a orar. Padre, en esta hora pedimos que nos estés hablando, Padre. Tú sabes, oh Dios, lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes nuestros anhelos, nuestras metas incluso, y si son correctas o no delante de ti. Pedimos, Señor, en esta hora tu presencia. Pedimos, oh Dios, que escudriñes nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra penetre y discierna nuestros pensamientos, que discierna las intenciones de nuestro corazón y que, oh Dios, descubras aquellas cosas que no son agradables delante de ti y que también en esta hora tu palabra sea eficaz en nosotros. Gracias te damos, oh Dios, en esta hora por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos allá a Números 9, versículo 15. Ya lo leímos al principio, pero vamos a volver a leer Números 9, verso 15 y 16. Ya lo tenemos. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Ok. Bueno, yo creo que también los que vamos meditando conforme al calendario, ya meditamos este pasaje, ¿verdad? La nube sobre el tabernáculo. Y bueno, déjeme explicar un poco el contexto. Capítulo 7
al capítulo 9 es un paréntesis que está en la narración. ¿Por qué digo un paréntesis? Porque no están de manera cronológica. No sé si usted lo vio. Estos dos capítulos, bueno, 7, 8 y 9, perdón, 3 capítulos, no están de manera cronológica con el resto de la narración. ¿Por qué? Recuerda el capítulo 1, la narración comenzó. ¿Se acuerda qué día comenzó? En el capítulo 1, verso 1. El segundo mes, si usted va ahí a Números 1:1, el día primero del mes segundo en el segundo año. En el mes segundo del segundo año. Ahora, capítulo 7. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado, y bueno, va a seguir. Pero aquí está hablando del día que levantó el tabernáculo, ¿verdad? Y después va a comenzar a decir las ofrendas que ofrecieron todos los príncipes un día cada príncipe. 12 días estuvieron ofreciendo sus ofrendas para dedicar el altar de los sacrificios. O sea, el día que levantaron el tabernáculo, comenzaron a hacer los sacrificios. Capítulo 9, también el que acabamos de leer, dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo. Este día que fue levantado el tabernáculo, si usted va a Éxodo 40, el último capítulo de Éxodo, en el verso 17, 40:17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año. ¿Qué mes es? Nuevamente, mes primero. El año segundo. ¿Y Números en qué día había empezado? En el año segundo, pero en el mes segundo. O sea, esto, el día que levantó Moisés el tabernáculo fue un mes antes, ¿no? Entonces, esta narración de Números 7, 8 y 9, ¿sí?, están un mes antes de lo que comenzó el libro de Números. Pero bueno, el escritor lo puso aquí con un propósito, ¿sí? El editor de este libro de Números, sabemos que Moisés escribió este libro y acomodó esta historia con un propósito, ¿sí? Ahí en Éxodo 40, si sigue ahí en Éxodo 40, al final, es lo mismo que acabamos de leer ahorita en Números 9. Dice en el verso 34 de Éxodo 40. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y aquí nos dice, ¿qué es esa nube? ¿Qué era la nube? La gloria de Jehová. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿No es lo mismo que acabamos de leer en Números 9, versículo 15? El día que levantó Moisés el tabernáculo, la nube lo cubrió. Ok. Entonces vamos a pensar un poquito por qué están estos capítulos aquí, hablando del tabernáculo, de que la nube cubrió el tabernáculo, ¿sí? Y es que, no sé si usted ha pensado, del capítulo 1 al capítulo 9, siempre hablamos, por ejemplo, en Jeremías, del pueblo de Israel, ¿no? Cuando meditamos Jeremías. ¿Y cómo era el pueblo de Israel? Rebelde, desobediente, etcétera. En estos primeros capítulos, del capítulo 1 al capítulo 9, de hecho también el capítulo 10, ¿usted puede ver a un pueblo rebelde? ¿Un pueblo desobediente? No. ¿Sí? Vamos a ir viéndolo así rápidamente. Capítulo 1.
Y voy a ir leyendo nada más algunas frases. Versículo 19, capítulo 1, 19. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. ¿Qué hizo Moisés? Lo que Dios le dijo. Verso 54. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Capítulo 2, verso 34. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. 2:16, perdón. Ahí mismo, no es cierto, 3:16. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Verso 42. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Verso 49. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 siclas, conforme al ciclo del santuario, y el 51. Y Moisés dio el dinero del rescate a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado. Bueno, así nos podemos seguir, pero capítulo 5, verso 4. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Aquí está hablando cuando debían echar a los inmundos. Bueno, nos podemos ir hasta el capítulo 8, verso 3. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Jehová lo mandó a Moisés. Ajá. Y el último versículo 9:5. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Bueno, yo sé que dicen, bueno, ¿para qué lees? Si dicen lo mismo. Pero ¿qué vemos en Moisés, en Aarón y en Israel? Que están obedeciendo a lo que Dios le dijo. Ellos contaron como Dios les dijo. Ellos levantaron el tabernáculo como Dios les dijo. Ellos dieron las ofrendas como Dios les dijo. Ellos en los levitas ministraban como Dios les dijo, etc. ¿Qué es esto? Un pueblo que había sido obediente al mandamiento de Dios. ¿Y esto qué aseguró? ¿Qué aseguró? La presencia de Dios en medio del pueblo. Una iglesia que es obediente a Dios, ¿qué está asegurando? La presencia de Dios. Pero si hay una iglesia, un pueblo rebelde, desobediente, ¿Dios puede estar ahí? No. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero enfatizar es que Dios se había agradado de ese pueblo. ¿Y cómo lo mostró? Y por eso mete este capítulo 9. ¿Cómo mostró que Dios se estaba agradando de ese pueblo? La nube descendió sobre el tabernáculo. La gloria de Dios estaba en medio del pueblo. Dios hasta ese momento, en estos capítulos, se está agradando de este pueblo. Todavía no llegamos al capítulo 11, donde empiezan las quejas. Pero aquí vemos a un pueblo que está siendo obediente y que Dios se está agradando de ello. Otra cosa importante es que si Dios estaba descendiendo sobre ese tabernáculo, es que Dios había aceptado el tabernáculo como un lugar donde Él podía morar. ¿Sí? Recordemos que, bueno, en algunas traducciones en lugar de tabernáculo dice morada. Un tabernáculo es donde Dios quería habitar, quería morar ahí. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Aceptando ese lugar para morar ahí. Recuerda también cuando Salomón edifica el templo, ¿no sucede lo mismo? Dios acepta ese lugar y dice que desciende la gloria de Dios, igual una nube
y que no podían también ministrar porque estaba la nube, la gloria de Dios en el templo. ¿Sí? ¿Ok? Sin embargo, ¿Dios puede morar en un pueblo donde hay pecado? Si usted va al capítulo 13, nada más así como un ejemplo, capítulo 12, como un ejemplo, está María y Aarón, ¿sí? ¿Y qué habían hecho ellos, si se acuerda, María y Aarón? Murmuran contra Moisés. Pero fíjese lo que dice el verso 9. Cuando los llama a la presencia de Dios, dice que Dios desciende y está en el tabernáculo y llama a Moisés, a María y a Aarón y los reprende. Ajá. Pero en el verso 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Y qué pasó? Y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y bueno, ahí después menciona a María que quedó leprosa. Pero ¿qué es lo que pasó con la presencia de Dios? ¿Qué hizo Dios? Se fue. La nube se apartó del tabernáculo. Si vamos más atrás, ¿recuerda la historia de Éxodo 32? Éxodo 32 es cuando Moisés está en el monte y tarda mucho. ¿Y qué hace el pueblo? Levanta un becerro, ¿no? De oro. Bueno, en el capítulo 33 es, ahora sí, la consecuencia de lo que hicieron. En el capítulo 33 de Éxodo, en el verso 7, dice que, lo voy a leer, Éxodo 33, verso 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Bueno, entre paréntesis, este tabernáculo que está aquí en Éxodo 33 no es el tabernáculo que levanta en el capítulo 40, ¿verdad? Lógicamente, porque es capítulo 33 y hasta el capítulo 40. Este era un tabernáculo tal vez provisional que tenía Moisés, donde hablaba con Dios, y mientras estaban construyendo el tabernáculo que levantan en el capítulo 40. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde instalaron este tabernáculo? ¿O dónde lo llevó Moisés? Fuera del campamento. ¿Qué demostraba esto? Que Dios no podía estar en medio de ese pueblo si ese pueblo era pecador. Aunque nosotros anhelemos la presencia de Dios y digamos, Señor, desciende, baja y llénanos, ¿Dios puede habitar en un pueblo que está en pecado? ¿Dios puede habitar en una persona que está viviendo en pecado? No. No. Ok. Esto nos muestra que el pecado y la rebeldía, ¿qué hace? Aleja a Dios. Aleja a Dios. En otros capítulos, ya cuando están los profetas, ¿qué dice que iba a hacer Dios en Jeremías? Dice, yo voy a voltear mi rostro, les voy a dar la espalda. ¿Sí? No puedo estar frente a ustedes cuando están viviendo de esta manera. Ok. Entonces, esto nos lleva a pensar que hasta este momento, en Números 9, Dios se está agradando del pueblo y está habitando en medio del pueblo. Porque ese pueblo, como acabamos de leer, había sido obediente. Habían hecho como Dios les dijo. ¿Sí? Si queremos que la presencia esté con nosotros y un pueblo quiere que la presencia de Dios esté con él, ¿qué debe comenzar a hacer? Primero, temer a Dios. Después, obedecer la guía de Dios, su palabra. ¿Sí? Ok, Dios estaba morando en medio de su pueblo. ¿Se había cumplido el propósito por el cual Dios los había sacado de la tierra de Egipto? ¿Sí? Les dijo, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Dios los había liberado y quería tener una comunión con ellos. Entonces, cuando Dios está ahí, se está cumpliendo lo que Dios quería. El propósito por el cual los había sacado. Quería tener una comunión, quería morar en medio de ellos. Si Dios nos ha sacado del mundo, ¿no es para esto? Para que Dios more en nosotros, en medio de su iglesia, es este propósito. ¿Sí? Entonces, estos capítulos o este capítulo están enfatizando lo que hemos dicho desde el principio, que comenzamos a compartir el libro de Números. La presencia de Dios en medio del pueblo, en el tabernáculo.
Dios había aceptado ese lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo estaba guardando los mandamientos. ¿Sí? Bueno, ahora, otra cosa acerca del tabernáculo, acerca de la presencia de Dios, no sé si recuerda en algunos de los temas que ya hemos hablado. ¿Qué quería hacer Dios cuando bajaba ahí en el tabernáculo? Hablarles sus mandamientos. Y los mandamientos van a ser la guía de Dios. ¿Sí? Lo que le dije hace rato, eran las instrucciones por dónde deben ir para llegar a la meta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otro punto. ¿Qué representa entonces la nube? ¿Cómo descendió aquí en el verso 15, en Números 9:15? La nube cubrió el tabernáculo. ¿Y qué decía en Éxodo 40:34? Que esa nube que era la gloria de Dios. Entonces, de una manera sencilla, la nube representa la gloria de Dios. Puede ser la explicación mucho más extensa acerca de la gloria de Dios y vamos a verlo rápidamente, pero de una manera sencilla, la nube va a representar la gloria de Dios. Desde que salieron de Egipto, la nube iba sobre ellos. Era la presencia de Dios y la misma gloria de Dios. Es una muestra del poder de Dios, de su grandeza, y voy a decirlo así, un poder supremo y un poder sobrenatural. ¿Sí? Pero también Dios se está manifestando al pueblo. Dios se está manifestando. Era la forma en que Dios se estaba revelando al pueblo de Israel, para que ellos vieran que es un Dios real. Es un Dios real que estaba ahí con ellos. No nada más escucharon algo, vieron, comieron lo que Dios les estaba dando, tomaron del agua. Podíamos decirlo, casi lo podían palpar. ¿Sí? Recuerden que cuando estaba en el Sinaí, el monte tembló. Entonces, todas estas cosas, ellos podían ver que era un Dios real. Si yo le preguntara a usted, ¿cuántas veces ha visto la gloria de Dios en su vida? Lo que Dios ha hecho en usted. Muchas veces. Es un Dios real. Y la gente puede venir a decirle, no, Dios no existe. No importa que digan no existe, porque yo sé que es un Dios real. Decía una persona, bueno, yo no me preocuparía mucho si alguien dice que no existe un camino, cuando esa persona no conoce ese camino, cuando millones de personas han caminado por él. ¿Sí? Entonces es como la avenida de los insurgentes. ¿Cuántas personas pasan ahí? Miles de personas diario. Y entonces va usted a otro país, a un país africano, y usted le dice, no, allá hay una avenida que se llama de los insurgentes. Y alguien por allá le dice, no, esa avenida ni existe. ¿Y usted qué le diría? Claro que existe. Yo he caminado por ahí. Millones de personas han caminado por ahí. Claro que existe. Pues eso es Dios. Los ateos le dicen, no existe. Ellos no han caminado por ahí. No lo conocen. ¿Cómo van a decir si existe o no existe? Millones de personas han caminado por ahí y damos evidencia de que Dios es real. La gloria de Dios la estaban viendo este pueblo. ¿Quiénes podía decir que ese Dios no era real? Si ellos lo estaban viendo. Pues únicamente sus corazones. Después lo van a hacer, ¿no? Pero vamos a ver la nube. Hablando un poquito de la nube así rápidamente, porque es muy importante, sobre todo en el Nuevo Testamento. Cuando habla sobre la nube en el Nuevo Testamento, ¿usted en qué piensa? ¿En una nube? ¿En vapor de agua? ¿Qué son las nubes? Vapor. Vapor. Y entonces cuando la Biblia dice que una nube, ¿será que era vapor de agua? No, Dios estaba mostrando. Entonces, la nube está representando la gloria de Dios. Fíjese, en Daniel 7, un pasaje muy conocido, Daniel 7, que lo hemos tocado en muchos temas, Daniel 7, verso 13,
cuando está hablando del anciano de días que está sentado en su trono, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Entonces aquí nuevamente menciona las nubes del cielo. Pregúntese, ¿este hijo del hombre quién es? Jesucristo. Dice que llega hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él y se le da dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Bueno, habla del reino eterno de Dios sobre toda la creación, de Jesucristo, del Mesías. Bueno, aquí del Hijo del Hombre, ¿no? Pero recordemos que Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre, ¿no? Pero, ¿cómo llega hasta el anciano de días? Con las nubes del cielo. Entonces, pregúntese, ¿será que Jesús o Daniel estaba viendo a Jesús venir con las nubes, vapor de agua? ¿O está representando esa nube lo que acabamos de ver en Éxodo, la gloria de Dios? Porque seguramente no era como Goku, ¿verdad? Que anda ahí volando en una nubecita. Bueno, los que conocen ese personaje de Goku. No era así. Jesús no va ahí en una nubecita volando. Está representando ¿qué? La misma gloria de Dios. Fíjese, ya en el Nuevo Testamento, en Lucas 9, cuando están en el monte de la transfiguración, en el verso 34, en Lucas 9, 34 y 35 dice, mientras él decía esto, o sea, Pedro estaba hablando, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Ahí, en ese lugar de la transfiguración, ¿qué estaba haciendo esta nube? Cubriéndolos. ¿Y qué era esto? La misma gloria de Dios donde estaban. Y los discípulos dice que lo vieron y hasta tuvieron temor cuando la nube los cubrió. ¿Qué pasaría si ahorita descendiera la gloria de Dios? Visible. Ajá. Imagínense. Bueno. Entonces, aquí vemos nuevamente esta referencia, ¿no? Y en Hechos 1, verso 9, es curioso, porque es precisamente lo que vio Daniel en el capítulo 7, que acabamos de leer. En el Hechos 1, 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, cuando Jesús estaba, dice que los llevó afuera y que cuando iba a ascender al cielo, dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿A dónde estaba entrando Jesús? A la misma gloria de Dios. Ok. Pero esta gloria de Dios, que estamos diciendo algo majestuoso, grande, ¿dónde se reveló? Y más bien, ¿en quién se reveló? Juan 1:14. Se lo sabe de memoria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó puso su tabernáculo entre nosotros. Y vimos, ¿qué vimos? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Pero fíjese esa gloria, ¿qué es lo glorioso? Lleno de gracia y de verdad. ¿En quién, en qué persona y en qué suceso histórico fue revelada la máxima gloria de Dios? En Jesucristo. Y ese Jesucristo, esa gloria vino a la tierra y vimos su gloria. Y fíjese, Jesucristo, ¿dónde habita? ¿Dónde está? En medio de nosotros, en nosotros. Entonces, ¿qué está en nosotros? La gloria de Dios. Entonces, esta gloria de Dios fue revelada particularmente y específicamente en la persona de Cristo. ¿Sí? Esa gloria, ahora sí, siempre estará ahí y siempre resplandecerá. Por eso, incluso cuando habla sobre la segunda venida de Cristo, ¿cómo menciona la segunda venida de Cristo? ¿Cómo menciona la segunda venida de Cristo la Biblia? Puede ir a Apocalipsis 1:7,
o Tesalonicenses, o Mateo 24, y dice que viene con las nubes, o viene en las nubes. Ajá. Vuelve a preguntarse si está hablando de un espacio, ajá, volando únicamente entre la tierra y el espacio exterior. Ajá. O sea, aquí en atmósfera terrestre. Si a eso se refiere cuando dice que viene en las nubes, o está diciendo que viene con su gloria. Esa gloria que lo vieron los discípulos. Ajá. Esa gloria que lo vieron en el monte Sinaí. Simplemente, si yo le dijera, si yo le preguntara cómo viene Jesucristo, ¿cómo va a venir? ¿Cómo lo vamos a ver? Ujú. Dice Marcos Vidal, no sé cómo va a ser, pero sé que me va a sorprender otra vez. Ajá. Así como nos sorprendió la primera vez. Nadie lo esperaba, ¿verdad? Como un niño pequeño, como un ser humano. ¿Cómo será esa segunda venida de Cristo? No sé. Pero lo que sí dice la Biblia es que va a ser glorioso. Todos lo veremos. Todos lo verán. ¿Cómo va a ser? Usted haga cualquier hipótesis, ajá, se va a quedar corta. Eso es lo que sí sé. Ajá. Pero lo que sí dice la Biblia es que viene con su gloria. Entonces comprendamos algo. Esa nube, esa gloria de Dios, ¿dónde iba? En medio del pueblo. En el libro de Números, iba en medio del pueblo. Y esa misma gloria de Dios, ahora, ¿dónde está? En la iglesia. Y a veces no entendemos eso. Decimos, quiero ir a la gloria de Dios. Quiero ir al reino de Dios. Cuando el reino de Dios está entre nosotros, cuando la gloria de Dios está entre nosotros. Y claro, aquella gloria será inimaginable cuando estemos en su presencia. Ok. Pero la nube era más que un recordatorio únicamente de la presencia de Dios. Sí la podían ver y sabían que ahí Dios estaba. Ajá. Un Dios santo en medio del pueblo. El segundo punto es de que era la manera en que Dios quería dirigir a su pueblo en la marcha. Primero era la gloria de Dios en medio del pueblo y lo segundo es que Dios los quería dirigir. Ahorita, si yo digo, Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí, decimos amén. Pero el segundo punto es que Dios quiere dirigirnos, guiarnos. ¿Sí? Veamos ahí en Números, donde estamos en el capítulo 9, verso 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Voy a seguir leyendo hasta el 23. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si habían estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Bueno, yo creo que aquí vemos a un pueblo que está siendo obediente. ¿Sí? Dios continuamente estaba con ellos y los quería guiar. ¿Ellos qué hacían? Los seguían. Yo pregunto, ¿Dios no estará con nosotros todos los días? ¿Y Dios nos querrá guiar todos los días? Okay.
Varias veces, si usted se dio cuenta, ¿cuál es la afirmación? O sea, es curioso porque dice al mandato de Jehová, al mandato de Jehová, al mandato de Jehová, a la orden de Jehová. Hace referencia, entonces, de hecho, esta palabra mandato hace referencia a la boca o el hablar. Entonces, fíjese que el escritor está viendo que era la misma voz de Dios que se alzaba y descendía y que los guiaba. O sea, no nada más era un símbolo, era Dios mismo hablándoles. ¿Sí? Fíjese, usted puede decir, las cosas que nos suceden a nosotros en nuestra vida diaria, ¿serán cosas que pasan al azar? ¿O Dios nos está hablando a través de esas situaciones también? Y nos quiere guiar. A veces cerrando puertas, a veces abriendo puertas, a veces poniendo necesidad, a veces poniendo hambre, a veces sustentando. En cada situación también Dios nos está hablando. Israel había sido rebelde de muchas maneras y va a seguir siendo rebelde en muchas maneras. Pero este pasaje, específicamente este pasaje, nos muestra algo diferente, ¿no?, de este pueblo. ¿Sí? No fueron rebeldes y por lo menos en cierta manera ellos seguían esa guía de Dios. ¿Sí? Dice que si hubiera un día o una noche, ellos se quedaban una noche. Si estaba un año, ellos se quedaban un año. Lo que fuera, un día, 2 días, una semana. ¿Cuántas veces nosotros queremos algo de Dios y queremos que actúe ya? ¿Sí? ¿Y Dios qué nos dice? Espera. Pero en otras ocasiones Dios dice avanza y nosotros ¿qué decimos? No, yo me quedo aquí. Yo no quiero avanzar. Pero Dios ya se levantó y está caminando y nosotros ¿qué hacemos? Nos quedamos aquí. No, avanza. Pero cuando Dios se detiene, detente. No vayas más allá. No vayas más allá. ¿Sí? Dios quería llevarlos a un lugar, a una tierra de descanso. Y Dios sabía el camino por donde debían ir. Si ellos obedecían, ¿qué van a encontrar? Reposo, descanso. Capítulo 10, verso 33. Cuando ya salen. Nada más voy a tocar para que vea lo que dice. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días. Pero fíjese cómo termina. Buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. ¿Qué iba Dios? ¿A dónde quería llevarlos? A un lugar de descanso. ¿Y quién iba delante de ellos? Dios. Dios. ¿No será lo que Dios quiere hacer con nosotros? Llevarnos a ese lugar de reposo, ese lugar de descanso, a su presencia. Bueno, si este pueblo de Israel se hubiera mantenido fiel a Dios, hubieran encontrado ese reposo, ese descanso. Dios no quería hacerlos infelices o hacerlos sufrir sin ningún propósito. Quería enseñarles una cosa, que dependieran ellos de Él y a que confiaran que Dios les daría el descanso que les había prometido. Pero piense, es lo mismo que hace con nosotros. ¿Será que las situaciones que pasamos en nuestra vida es porque Dios nos quiere hacer infelices? No. Y póngase a pensar, haga una autoevaluación. Las veces que usted ha hecho su propia voluntad y no ha seguido la voz de Dios, y cuando sabe que va por un mal camino, ¿cómo le ha ido? Y cuando obedece a Dios, a pesar de que a veces hay problemas, usted sigue el camino y sigue la guía de Dios, sigue el mandato de Dios, ¿cómo le ha ido? Piense y analice. Yo les digo esto a los jóvenes. Entonces, ¿por qué a veces nos gusta ir por nuestro camino si sabemos que nos va a ir mal?
Ajá. Bueno, ahora, trayéndolo a nosotros. Dios indudablemente Dios está en medio de su iglesia. Amén. ¿Creemos eso? Si no lo creemos, hermano, tenemos un grande problema. Dios está en medio de su iglesia y Dios quiere guiar a su iglesia. ¿Sí? Ya vimos cuál es un requisito para que Dios esté ahí. Que seamos obedientes a su voz. Fíjese, voy a leer Proverbios 8:20 primero. Proverbios 8:20. Hablando de la sabiduría. En Proverbios 8:20 dice, por veredas de justicia guiaré. Por el medio de sendas, ¿de qué? De juicio. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Esta sabiduría de Dios, guiarnos por caminos de justicia y sendas de juicio. Está hablando sendas, caminos. Jeremías, ahora sí 6:16. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Seguramente Dios le está diciendo, vean y analicen dónde Dios los ha traído y analicen por qué camino deben andar, cuándo Dios los ha bendecido y cuándo han recibido castigo también. Pero dice que andad por esas sendas antiguas y después termina diciendo, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos anhelan tener una vida en reposo, en paz, sin problemas? Podríamos decirlo en shalom, ¿no? En paz, todos. Pues Dios nos quiere mostrar qué camino debemos seguir. Y no estoy hablando únicamente un shalom futuro, una paz futura, un descanso futuro, sino un shalom ahora, una paz ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la paz que Dios nos quiere dar no depende de las situaciones externas, de las situaciones que nos rodean. ¿Cuántas veces el mundo sigue igual? Pero depende de cómo nosotros veamos este mundo, va a cambiar toda la perspectiva. ¿Sí? Depende de cómo usted lo vea, va a cambiar toda la perspectiva. Cuando usted estaba sin Cristo, ¿qué lo motivaba a seguir? ¿Qué sentido le veía a la vida? Ajá. ¿Hacia dónde va el mundo? No había razón de ser. Pero cuando usted viene a Cristo, le encuentra una razón de vivir aquí en la tierra y le encuentra una razón de morir por Cristo. Le pregunto, ¿el mundo cambió? No. ¿Pero usted cambió? Sí. Y todo cambió, ¿verdad? Todo cambió. Por eso dice Dios, vean esas sendas antiguas y les voy a dar descanso. ¿No es lo que dijo Jesús en Mateo 11? Mateo 11, versículo 28. ¿Lo conoce? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y luego dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo termina diciendo? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Hacia dónde quería guiar Dios a ese pueblo? Al descanso. ¿Y en quién iban a encontrar ese descanso? En Jesucristo. Jesucristo está ahí con el pueblo, con los judíos, y les dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Y les está recordando Jeremías 6. Vean por las sendas antiguas y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No? Fíjese, ¿cuál fue el llamado? ¿Cómo Jesús llamó a sus discípulos? Ajá. Mateo estaba ahí, cobrando los impuestos. En Mateo 9. Estaba ahí cobrando los impuestos y lo ve y ¿qué le dice? Sígueme. A sus discípulos que estaban pescando, ¿qué les dijo? Vengan en pos de mí. Síganme. Y fíjense, cuando dice síganme, ¿qué quiere decir? Que Él va al frente.
El camino va a ser difícil, pero ¿quién va al frente? Jesús. Jesús va al frente. Si dijéramos, estoy sufriendo, ¿no Jesús ya sufrió? Estoy muriendo, ¿no Jesús ya murió? ¿Mm? ¿Se acuerda también cuando Pedro va, Jesús caminando con Pedro y ahí viene Juan atrás? Y le dice, ¿qué de este? ¿No? Le dijo Juan. Y dice, a ti no te importa, tú sígueme. Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, a ti que, ¿no? Tú sígueme, sígueme. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero el verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿A dónde nos quiere llevar Jesús según este verso? A la vida eterna. A conocerle más. De hecho, esa es la vida eterna, ¿no? Juan 14:16. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es el camino por donde debemos andar? No, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién es el camino? Es Jesús, es el único camino para llegar al Padre. ¿Podremos llegar por filosofías? ¿Podremos llegar por obras buenas? ¿Podremos llegar por religiones? No. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Sí? En el Salmo 32:8, voy a leer este verso, es el último que voy a leer. Salmo 32, verso 8. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y fíjese esto hermoso, esta promesa, y sobre ti fijaré mis ojos. Voy a estar atento, no te voy a abandonar, voy a estar viendo y te voy a guiar. ¿Dios no quiere hacer eso con nosotros, hermanos? Sí. Entonces dice el verso 9 de ese salmo. Entonces no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Oh, qué terrible, ¿no? Yo te quiero guiar. Entonces, qué comparación tan fea, ¿no? No seas como el caballo, como la mula, que a fuerza y amarrados tienen que venir. ¿Así queremos que Dios nos trate? No, ¿verdad? Mejor por las buenas. Por las buenas. ¿Sí? Ok. Voy a concluir con esto. La presencia y la gloria de Dios hoy están en su iglesia. Recordemos que esta gloria se manifestó plenamente en Jesucristo. Él es el camino al Padre. Él reveló su gloria en Jesucristo. Y se acuerda en Mateo 28, verso 19, 20, que Él prometió estar con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Él prometió estar con nosotros. Dios es el mismo, ¿verdad? Ayer, hoy y por los siglos. ¿Dios ha cambiado? No, no ha cambiado. Entonces, ¿Dios era santo en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Dios es santo? Sí. ¿Dios está demandando de nosotros una vida en obediencia? Sí. En santidad, en obediencia. Él quiere guiarnos por el camino. Y ese camino, ¿sabe cuál es ese camino? Cristo. Y de hecho es vivir la vida de Cristo. En cada situación Dios quiere guiarnos. No sé si usted le pregunta en cada situación en su vida, ¿deberé ir aquí? ¿Deberé ir allá? Ajá. ¿Trabajaré aquí? ¿Trabajaré allá? Por ejemplo, usted tiene para escoger 2 trabajos. ¿Cuál escogería? En este le pagan 20,000 y en este le van a pagar 40,000. ¿Cuál escogería? Pero en este va a trabajar de lunes a viernes y en este va a trabajar de lunes a domingo. ¿Cuál escogería?
No, pues es que en mi trabajo son 40,000 pesos. No, pues ¿Y qué con Dios? Bueno, Dios sabe que lo amo. ¿Ah? ¿Tomamos en cuenta a Dios para eso? O sea, ¿Dios es nuestra prioridad? ¿Dios es nuestra prioridad? Decir, no. No importa que pierda 20,000, no voy a perder a Dios. ¿Mm? Cada día Dios quiere guiarnos. Entonces debemos pensar si nuestra vida hoy está siendo agradable delante de Dios, porque si no, ¿podrá Dios estar en nosotros? No, lo vimos. Que ese pueblo estaba siendo agradable, por eso Dios estaba ahí. Pero cuando no, Dios se iba, se alejaba. Ujú. Entonces, a veces somos rebeldes y no queremos ir en el camino de Dios y seguimos nuestro propio camino. ¿Sí? Entonces Dios está demandando de nosotros esa vida. Ujú. Hay dos cosas, y no toqué el otro punto, pero hay dos cosas bien importantes en este capítulo 9 y capítulo 10 acerca de la guía de Dios. O sea, dos sentidos que los israelitas debían tener abiertos. Uno era que cuando partían, cuando veían que la nube se elevaba. Entonces, los ojos, ¿dónde debían estar? Viendo la nube. Pero en el capítulo 10, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que meditamos el día de hoy, trompetas. Entonces el oído debía estar atento también. Los dos sentidos, la vista en Dios y el oído atento para escuchar el llamado de Dios. Esas trompetas están simbolizando la misma voz de Dios. Nuestro oído debe estar atento. A lo mejor un sentido nos falló, pero está el otro sentido, el oído. Y debemos estar atentos a su palabra. Cómo Dios está obrando en nuestra vida, debemos estar atentos a nuestros ojos, lo que le dije hace rato, en cada situación. Cómo Dios, por qué Dios permitió esa situación en tu vida hoy. ¿Hoy qué pasó en su vida? No, pues un carro se me atravesó, no que el vecino me tiró la basura, no sé. Usted ahí piense, ¿cómo Dios está obrando en esa situación en usted? No que me peleé con mi vecino, con mi hijo, con un maestro, con mi compañero. ¿Cómo Dios está actuando ahí en su vida? Y Dios lo quiere guiar en esas situaciones, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Nuestros ojos, nuestros oídos atentos a Dios, a su palabra. Sin embargo, a veces hacemos oídos sordos. ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios? Escuchamos la voz de Dios, pero no le hacemos caso. No seríamos como el pueblo rebelde de Israel, que después escuchaba la voz de Dios y no le hace caso. Ujú. Entonces reflexionemos en nuestra vida. Hermanos, Dios nos quiere guiar. ¿A dónde? A un reposo, a su salvación, a su presencia. Dejemos que Él nos guíe y estemos atentos a su dirección. Póngase en pie y vamos a orar. La presencia de Dios está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Su Espíritu Santo conoce nuestra vida. Oh Dios, Espíritu Santo, tú conoces nuestro corazón. Conoces por dónde nos quieres guiar. Eso prometió Jesús, que cuando enviara al Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Pedimos, oh Dios, Espíritu, tu guía cada día en nosotros. Haznos sensibles a tu voz. Abre nuestros ojos espirituales para ver cada situación en nuestra vida y saber que tú estás obrando en cada una de ellas y que eso es parte también de tu guía en nosotros. Abre nuestros oídos para escuchar tu palabra y no tener un corazón duro ante ella. Perdónanos, oh Dios, cuando a veces hemos seguido nuestro propio camino, pero ayúdanos a mantenernos en tu camino, en tus sendas, en esas sendas de justicia, en esas sendas de verdad, esas sendas que nos llevan a la vida eterna. Ayúdanos a caminar la vida de Cristo, a seguir
los pasos de Cristo en cada momento, en cada situación, oh Dios. En esta hora ponemos nuestra vida en tus manos, oh Dios. Gracias. Gracias, Jesús, por tu salvación. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Puede tomar su lugar.